Jamás pensé que algo tan pequeño como un sobre blanco pudiera hacer que me temblaran las manos. Lo encontré esa mañana entre las cuentas del banco, los folletos de supermercado y un catálogo de ofertas que no había pedido. Era un sobre sin remitente, sin logotipo ni pista, solo mi nombre escrito en una caligrafía firme y antigua, una que conocía demasiado bien aunque hacía años que no veía. Estela. Mi nombre, escrito así, sin adornos ni cariño, fue suficiente para que el mundo se me detuviera por un segundo. Por un instante consideré tirarlo sin abrir, enterrarlo en la basura junto con todo lo que alguna vez me hizo daño. Pero algo, llámalo intuición, presentimiento, o simplemente el peso de la historia, me obligó a deslizar con cuidado la uña bajo la solapa del sobre. El papel crujió. Y con él, algo dentro de mí también. Era una invitación. Un texto breve, impersonal, redactado como si se tratara de una convocatoria más. La familia Moore lamenta comunicar el fallecimiento de don Ernesto Moore. Se invita a la misa fúnebre que se celebrará el sábado 23, en la parroquia San Benito, Charleston, a las 10 de la mañana. Mi padre había muerto. Y yo no sentí nada. Ni dolor, ni rabia, ni alivio. Solo una especie de vacío suspendido, como si mi cuerpo se hubiera llenado de aire helado. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con el sobre en la mano, mirando el café que se enfriaba frente a mí. La luz entraba por la ventana, golpeando el suelo de madera que había limpiado esa misma mañana. Todo seguía igual. Todo, excepto yo. Habían pasado 10 años desde la última vez que vi a mi padre. Una década desde que crucé esa puerta con el labio roto y un bebé en brazos, esperando que me recibiera, que me tendiera una manta o al menos me preguntara si estaba bien. Pero en lugar de abrazo, recibí juicio. En lugar de refugio, me entregó vergüenza. Tú lo elegiste, Estela. Ahora vive con eso. Esa fue su bienvenida. Y su despedida. Me fui ese día sin mirar atrás. Tenía 23 años, un hijo de 5 meses y una maleta con ropa de bebé, leche en polvo y la determinación de no repetir la historia. Me refugié en Savannah, conseguí trabajo en una biblioteca municipal, leí cuentos a Nicholas cada noche y aprendí, poco a poco, a respirar otra vez. Nunca me llamó. Nunca pidió perdón. Pero yo, estúpidamente leal a pesar de todo, le enviaba cada mes algo de dinero a través del viejo Gerald, su vecino. Nunca le dije a Nicholas. No quería que supiera lo poco que valía para su abuelo. Y ahora, esto. ¿Es algo malo?, preguntó Nicholas, asomándose a la cocina. Tenía ya 10 años, los ojos oscuros como los míos y esa mirada que atravesaba cualquier silencio. Le extendí la carta sin decir nada. La leyó con cuidado, moviendo los labios sin emitir sonido. Luego me miró. ¿Vas a ir? No supe qué decir. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que hablar parecía imposible. Parte de mí quería quemar esa carta, fingir que nunca la recibí. Pero otra parte, más callada y profunda, murmuraba que quizás era necesario. Tal vez dejó algo para ti, agregó Nicholas, con una madurez que no le correspondía. Y fue entonces cuando lo supe. No era por él. No era por el padre que me rechazó, ni por la familia que me olvidó como si hubiera muerto. Era por mí. Y era por Nicholas. Si había algo más que decir, si quedaba alguna verdad por escuchar, tenía que estar allí para escucharla. Aunque doliera. Aunque me miraran como si hubiera regresado de entre los muertos. Esa noche, mientras preparaba las maletas, recordé cada paso que me llevó lejos de esa casa. La lluvia en el parabrisas. El llanto de mi bebé. Las palabras que no me dijeron. Y me prometí que esta vez no volvería con la cabeza baja. Volvía para cerrar un ciclo. Para ser testigo. Para entender, aunque fuera tarde. El sábado amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo como un velo de luto que nadie se atrevía a quitar. Tomamos el auto temprano. Nicholas me acompañó en silencio. No preguntó más, pero su mano pequeña buscó la mía mientras dejábamos atrás los caminos conocidos. El letrero de bienvenida a Charleston apareció como un fantasma, descolorido, oxidado, insistente. La ciudad estaba igual. Las calles de ladrillo, las casas con columnas blancas, los árboles torcidos por el tiempo. Y, al mismo tiempo, todo se sentía distinto. O quizás era yo la que ya no pertenecía allí. Cuando estacioné frente a la iglesia,
me quedé sentada un minuto, mirando la entrada. Las puertas de madera, las escaleras de piedra, las flores de condolencia. Cada cosa era un recuerdo agazapado. «Vamos», dijo Nicolás, suave. Asentí. Respiré hondo. Y subí los escalones hacia el lugar donde todos creían que yo no debía estar. El interior de la iglesia olía a madera vieja, incienso rancio y flores cortadas demasiado temprano. Las vitrales filtraban una luz pálida, casi enferma, que se posaba sobre los bancos y las cabezas inclinadas como si fuera un juicio silencioso. Había pasado más de una década desde la última vez que había pisado ese lugar, pero lo recordaba todo: las vigas oscuras, la alfombra desgastada, el frío que no venía del clima, sino de las personas. Entré con Nicolás de la mano, y el murmullo fue inmediato. Como un oleaje contenido que se rompe en la orilla con apenas un susurro, pero que arrastra todo. No necesitaba ver los rostros para sentirlo. Ese tipo de silencio cargado, espeso, solo puede construirse con años de juicio contenido. Algunos se giraron abiertamente a mirar. Otros fingieron seguir en sus oraciones, pero sus ojos me escanearon por encima de los misales. Nadie sonrió. Nadie asintió. Solo esa mezcla de sorpresa, desagrado y, en algunos casos, burla. Como si mi mera presencia fuera una ofensa personal. Los Moore no olvidaban. Ni perdonaban. Y entonces la vi. Claudia. Estaba sentada en la segunda fila, impecable como siempre. Vestido negro ajustado, collar de perlas discretas, maquillaje impecable. Su rostro era una máscara de solemnidad, hasta que me vio. En ese momento, sus labios se curvaron apenas, lo justo para formar una mueca de satisfacción cínica. «Mira quién regresó», susurró, lo suficientemente fuerte para que las 3 personas alrededor la oyeran. Supongo que olió dinero. Los que la acompañaban, una tía lejana, su esposo y una amiga de la familia, rieron por lo bajo. Marco, su primo favorito y eterno cómplice, se giró con una ceja alzada y un gesto de desprecio que recordaba demasiado a mi padre. «Nunca fallan, ¿eh?», dijo, sin siquiera molestarse en bajar la voz. No respondí. Mantuve la mirada al frente, la espalda recta, y la mano de Nicolás firmemente entre las mías. Si algo había aprendido en todos esos años sola, era a no mostrar debilidad frente a los buitres. Pasamos junto a ellos sin detenernos. Los pasos retumbaban en el suelo como si cada uno pesara más que el anterior. Caminamos hasta la última fila, lejos de todos, como si todavía necesitara pedir permiso para existir en ese espacio. Me senté, sintiendo como la madera del banco se acomodaba con un crujido leve. Nicolás se acurrucó a mi lado. Su mano pequeña buscó la mía y la apretó con fuerza. Podía notar cómo su cuerpo estaba tenso. No era solo por el lugar. Era por ellos. «Tranquilo, mi amor», le susurré al oído. «Solo vamos a estar un rato. No tienen poder sobre nosotros». Pero yo sabía que eso no era del todo cierto. Lo tenían. Lo tenían porque dolía. Porque cada mirada, cada gesto, era una cuchillada al recuerdo. Porque ese lugar aún olía a infancia rota, a gritos detrás de puertas cerradas, a una madre que se callaba demasiado, a un padre que hablaba solo para castigar. El sacerdote subió al altar. Carraspeó con una solemnidad que sonaba a guión aprendido. Y comenzó la misa. No mencionó mi nombre. Ni una vez. En cambio, habló largamente de Claudia y de su dedicación incansable en los últimos años. De Marco, que venía cada vez que podía a cuidar del negocio familiar. De la entereza de los Moore frente a la pérdida. Todo un montaje. Yo no existía. No existía en sus palabras, ni en los recuerdos que compartían, ni en la versión de la historia que construían cuidadosamente delante de todos. Había sido borrada, eliminada como si mi presencia hubiera sido un error que corregir. Y, sin embargo, ahí estaba, sentada entre las sombras, no para pedir perdón, no para reconciliarme, solo para mirar a la cara al pasado y decirle que ya no me asustaba. Durante el sermón, un par de primos pasaron junto a mí sin mirarme. Una tía anciana me dirigió un leve asentimiento, más por costumbre que por respeto. Claudia no volvió a girarse. Marco, sí. Lo hizo una vez, al final, cuando el sacerdote pidió una oración por el legado del difunto. Me miró fijo, con ese aire de superioridad que nunca había perdido,
y murmuró algo que no pude oír. No me hizo falta. Cuando terminó la ceremonia, la gente comenzó a levantarse. Se acercaban al altar, ofrecían condolencias, intercambiaban abrazos falsos y lágrimas medidas. Yo no me moví. Nicolás tampoco. Claudia pasó a mi lado con pasos firmes, como una reina en su trono. Ni me miró. Marco sí. Se detuvo apenas un segundo frente a mí. ¿No pensaste que tendrías el descaro de aparecer, dijo, sin emoción, como quien comenta el clima. Pero bueno, ya tuviste tu show. Ahora te puedes ir. Lo miré directo a los ojos. No dije nada. No valía la pena gastar palabras en un muro. Esto ya no es tu historia, añadió, con una sonrisa burlona. No lo ha sido por años. Y siguió caminando. Me quedé sentada en ese banco hasta que el templo se vació. Nicolás apoyó su cabeza en mi hombro. Yo le acaricié el cabello con ternura, sintiendo como mi cuerpo volvía lentamente al presente. Ellos no sabían que yo no había ido para formar parte de la historia. Había ido para cerrarla. La mañana del funeral fue gris, no por el clima, hacía un sol seco e incómodo, sino por la atmósfera pesada que envolvía cada paso que daba hacia la iglesia. El féretro de papá ya estaba en el altar, rodeado de coronas de flores con dedicatorias de su amada familia. Noté que muchas de ellas llevaban los nombres de mis tíos, primos y hasta vecinos, pero ni una sola tenía mi nombre. Ni un lazo, ni una tarjeta. Nada. Cuando entré, varias cabezas se giraron hacia mí, y en lugar de expresiones de compasión o respeto, vi cejas levantadas, sonrisas burlonas contenidas y miradas que decían, ¿ella qué hace aquí? Me senté sola en la tercera fila, mientras mi madre se acomodaba en la primera junto a mi tía Clara, el primo Matías y sus esposas bien maquilladas, como si el funeral fuera una gala. Nadie me ofreció asiento cerca. Nadie siquiera me miró. Durante la ceremonia, el sacerdote leyó pasajes que papá había seleccionado en vida. Me sorprendió oír uno de ellos. Bienaventurados los que sufren en silencio, porque ellos serán consolados. Era un versículo que solía recitarme de niña, cuando no me invitaban a jugar o cuando me enfermaba y no podía salir de casa. Lo sentí como un susurro directo desde su tumba, una forma sutil de hacerme saber que no me había olvidado. Después del sermón, llegó la hora de las palabras de despedida. Mi madre se levantó con pasos elegantes, se acercó al atril y habló con voz firme, casi ensayada. Mi esposo fue un hombre de familia, un proveedor, un líder. Pero también fue un hombre que cometió errores que muchos aquí saben perdonar, porque entendieron que la sangre no se niega. Al pronunciar esas palabras, sus ojos se desviaron hacia mí. No era una mirada de ternura o de remordimiento. Era fría, calculadora, como si dejara caer una última puñalada justo frente al ataúd cerrado. Luego subieron mi tío Germán, mi primo Mateo, incluso una vecina anciana habló. Nadie mencionó mi nombre. Yo no existía en los discursos. Pero lo más humillante ocurrió cuando me levanté, temblando, con un pequeño papel en la mano. Subí al atril, y apenas abrí la boca, mi madre rió. No fue una carcajada abierta, pero sí un suspiro burlón, uno de esos que uno da cuando ve a un niño intentando hablar en público por primera vez. Su risa contagió a los demás. Mi primo Matías murmuró algo al oído de su esposa, y ella soltó una risita aguda. El eco de esa risa se clavó en mi garganta. Aún así, leí. Mi padre no fue perfecto, pero me enseñó lo que es la dignidad. Me enseñó que no todos los lazos de sangre valen lo mismo. Me enseñó que incluso cuando el mundo te rechaza, hay que mantener la cabeza en alto. Él me dijo una vez, cuando yo muera, no llores por mí. Escucha lo que tengo preparado, porque será entonces cuando realmente me entiendas. Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo un silencio incómodo, seguido por otra risa sofocada de mi tía Clara. Bajé del púlpito con la cara ardiendo. Me senté, sintiendo que había fallado en la última oportunidad de honrarlo, hasta que el abogado de papá se puso de pie. Se aclaró la garganta con fuerza, haciendo que todos guardaran silencio. Llevaba un maletín negro y un sobre cerrado. Se acercó al altar, miró a todos y dijo: de acuerdo al deseo explícito del señor Ernesto Navarro, su testamento será leído ahora, frente a toda su familia, tal como él lo indicó por escrito. Y, por favor, nadie se retire aún.
Él fue muy claro con lo que tenía que decirles. El murmullo en la iglesia fue como una ráfaga. Nadie esperaba eso. Mi madre frunció el ceño, mis tíos se miraron entre sí confundidos, y mi primo Mateo dijo en voz baja: «Testamento aquí, en público». Pero nadie se movió. Porque en el fondo, todos querían saber qué había dejado el viejo. Y pronto descubrirían que el verdadero legado de papá no era una herencia de bienes, sino una lección que dolería más que cualquier palabra dicha en ese púlpito. Y yo finalmente entendería por qué mi padre me dijo que no llorara el día de su muerte. La casa de papá quedó en completo silencio tras el funeral. Las paredes aún guardaban ecos de su voz, de sus pasos firmes, de su risa seca cuando se burlaba de los programas de televisión o de las historias exageradas de mis tías. Pero lo que más retumbaba en mi mente era la risa de mi familia aquel día. Esa risa, seca, burlona, hiriente. Como si yo fuera una intrusa en la historia de mi propio padre. Volví sola a la casa porque, a pesar de todo, yo era la única que tenía llave. Papá me la entregó hacía 3 años, cuando su salud comenzó a deteriorarse. «Si algo me pasa, tú sabes qué hacer, ¿verdad?», me dijo, con esa mirada cómplice y protectora. En ese momento, no imaginé que esas palabras serían tan importantes. La cita con el notario estaba marcada para 3 días después del entierro. Lo curioso es que fue mi padre quien dejó esa instrucción formal en seu abogado personal, el señor del Toro. Dijo que el testamento debía abrirse públicamente, con todos los herederos presentes. Un detalle raro, pero papá nunca hacía nada sin motivo. Los días previos a la lectura fueron extraños. Mis hermanos, que durante años apenas me dirigieron la palabra, comenzaron a mandar mensajes educadas pero secas. «¿Sabes si el abogado tiene el testamento? ¿Es cierto que papá te dejó una carta? ¿Sabes qué día es la reunión?». Como si, de repente, la única hija olvidada hubiera adquirido un nuevo valor por estar más cerca de la verdad. La mañana de la lectura, me vestí con el mismo vestido negro del funeral. No por falta de opciones, sino como gesto simbólico. Iba a enterrar algo más, la fachada de la familia perfecta. Y estaba lista para lo que viniera. La oficina del señor del Toro era sobria, llena de muebles de roble y olor a papel viejo. Cuando llegué, ya estaban todos, mis 2 hermanos, Ernesto y Santiago, sus esposas, ambas con gafas oscuras y un aire de suficiencia, mi tía Miriam, la hermana mayor de mi padre, y mi primo Javier, que no perdía oportunidad de aparecer donde hubiera posibilidad de herencia. Nadie me miró a los ojos al entrar. Nadie dijo hola. El señor del Toro, un hombre de voz pausada y modales impecables, se sentó frente a todos con una carpeta gruesa. Carraspeó. «Este testamento fue escrito y firmado 6 meses antes del fallecimiento del señor Guzmán. Como fue su voluntad, leeré el contenido completo en presencia de los herederos». Santiago se inclinó hacia adelante. Ernesto cruzó los brazos. Todos esperaban nombres, porcentajes, cifras. Yo solo quería entender por qué papá había decidido hacer esto así. El abogado abrió la carpeta. El silencio era tenso. Yo, Rafael Guzmán, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Mi deseo es que cada uno de mis seres queridos reciba lo que realmente merece. No más, no menos. Al escuchar esa frase, algunos empezaron a tensarse. Ernesto soltó una risita nerviosa. «Continúa», dijo seco. El abogado lo ignoró y siguió leyendo. «A mis hijos varones, Santiago y Ernesto, les dejo exactamente lo que me ofrecieron en vida: distancia, reproches, indiferencia y juicio. Por tanto, no recibirán ni propiedades ni activos financieros. Les dejo, simbólicamente, mi reloj roto, que ya no marca la hora, como nuestra relación». Hubo un estallido. Santiago se puso de pie. Ernesto gritó: «¡Esto es una broma!». Las esposas murmuraban entre dientes. Yo me quedé inmóvil, con los ojos clavados en el suelo. Sentía que me iba a desmayar, no por tristeza, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. A mi hermana Miriam, que administró los bienes familiares durante años mientras criticaba mi vida personal, le dejo las cartas que escribió a espaldas mías, que tengo guardadas en la caja fuerte del banco. El resto de mi patrimonio no le corresponde. «Eso es mentira», gritó tía Miriam, roja de furia.
El abogado simplemente levantó una ceja. Hay copias legalizadas de cada carta. Están archivadas y selladas. El silencio fue absoluto. Todos sabían que el señor del Toro no mentía. No tenía razón alguna para hacerlo. Y entonces vino lo que menos esperaba. A mi hija menor, Isabela Guzmán, le dejo la totalidad de mi casa, mis ahorros, mis acciones en la empresa familiar y el vehículo. Pero más allá de lo material, le dejo mi confianza, mi gratitud por haber estado y una carta personal que deberá leer en privado. Ella es mi única heredera directa. Nadie reaccionó al instante. El shock fue tan profundo que el aire pareció desaparecer del salón. Luego vino la explosión. Gritos, acusaciones, insultos cruzados. Me llamaron manipuladora, traidora, aprovechada. Me acusaron de haberle comido la cabeza a mi padre en sus últimos días. Pero nada de eso importaba ya. El testamento era claro. Estaba legalizado. Y papá había hablado más fuerte que nunca, aún desde la tumba. Por primera vez, su voz era inapelable. Y yo no sentí victoria. Sentí justicia. Porque lo que nadie sabía era que ese testamento no era venganza. Era la historia de un padre que finalmente pudo decir lo que llevaba años guardando. Y apenas era el comienzo. El silencio que siguió a la lectura del testamento fue tan brutal como la risa que lo precedió. Sentí el temblor en mi estómago transformarse en una furia fría que me empujaba a mantenerme en pie, aunque todo dentro de mí quería colapsar. Mientras todos los presentes asimilaban lo que acababan de escuchar, pude ver cómo las caras de mis tíos pasaban del escarnio al desconcierto, y del desconcierto a la incredulidad. «Eso tiene que ser un error», dijo mi tía Beatriz, con el ceño fruncido y la voz elevada, como si gritar pudiera cambiar lo que acababa de ser revelado. «Esto es una broma. Papá nunca haría eso», gritó mi primo Emiliano, golpeando la mesa con los puños. Pero no era una broma. El abogado sacó una copia más del testamento, con firma, fecha, y todo en regla. Mi padre, aparentemente, había hecho arreglos nuevos apenas 6 meses antes de morir, y ni siquiera se lo había contado a nadie. Nadie excepto a mí. Recordé esa tarde en su estudio. Me pidió que guardara un secreto. Me habló de su decepción silenciosa, de cómo había sido testigo del egoísmo de su familia durante años, y cómo sus últimos meses le habían dado la claridad que necesitaba. Me dijo, no quiero que el dinero siga alimentando la arrogancia de quienes solo me vieron como una billetera con piernas. Yo no supe qué decir. Solo asentí, sin imaginar el alcance de lo que estaba planeando. Aquel secreto ahora ardía en medio de esa sala, revelado como una bomba. Mis primos, mis tíos, todos ellos, de repente se dieron cuenta de que ya no eran los herederos principales de la fortuna familiar. La casa, las acciones, las cuentas, las tierras, todo había sido designado a mi nombre. Salvo algunas pocas pertenencias personales repartidas con justicia, relojes, fotos, libros, el grueso de la herencia era mío. Y esa rata solitaria, como me habían llamado entre risas al llegar, ahora era la persona más poderosa de la habitación. Pero lo más extraño de todo no fue la ira. Fue el miedo. De repente, dejaron de verme como un chiste. Me veían como una amenaza. Como alguien a quien ahora necesitaban, o debían eliminar. Mi prima Ana trató de suavizar el golpe con una sonrisa forzada. Claro, esto seguro es temporal. Tal vez papá solo quiso que organizaras las cosas antes de repartirlas. No respondí. Solo mantuve la mirada firme. Ellos no lo sabían, pero mi padre fue meticuloso. El testamento incluía cartas privadas dirigidas a cada uno de ellos. Explicaciones duras pero necesarias. Verdades que durante años habían evitado. Yo no iba a intervenir. Esa parte, él la había dejado clara, no expliques nada. Que lo lean. Que lo enfrenten. Al salir de la sala, el abogado me entregó un pequeño sobre con mi nombre. Temblando, lo abrí. Gracias por seguir siendo tú, incluso cuando el resto se olvidó de quiénes eran. Haz con esto lo que creas correcto. No necesitas demostrar nada. Solo vive en paz. No pude evitar las lágrimas. Esa era la voz de mi padre. No el hombre rígido que los demás recordaban, sino el ser humano que había comenzado a mostrarme quién era en sus últimos años. Pero sabía que esa paz no iba a llegar tan fácil.
No con toda esa gente mirando con ojos como cuchillas. El funeral no había terminado. Recién comenzaba una guerra silenciosa. Días después, mientras la familia intentaba digerir lo sucedido, regresé solo a la antigua casa de mi padre. Era un lugar sobrio, lleno de madera, alfombras gruesas y el olor persistente a libros viejos. Subí al estudio. Aquel espacio siempre había sido una cápsula del tiempo, donde las cosas parecían no moverse jamás. Al abrir el escritorio, encontré algo que no esperaba, una carpeta con mi nombre, fechada hacía 2 meses. Dentro, había más documentos, extractos bancarios, una libreta con anotaciones personales y un cuaderno de tapa negra. Comencé a leer. Eran páginas escritas por mi padre, casi como un diario, pero más centrado en sus pensamientos sobre la familia. Lo que le preocupaba, lo que le dolía. La familia no siempre es sangre. Es quien está contigo cuando nadie más lo está. Y me doy cuenta de que, salvo tú, todos se alejaron apenas dejé de ser útil. Había párrafos sobre cada uno de mis tíos. Historias que yo no conocía, préstamos que nunca devolvieron, propiedades que forzaron a vender, incluso inversiones que arruinaron con negligencia y que mi padre tuvo que cubrir en silencio para que no se arruinara el nombre de la familia. Y allí, una frase que me heló. Me reí por dentro el día que dijeron que no hay nada más peligroso que un fracasado con herencia. Por eso te la dejo a ti. Porque no eres peligroso. Eres justo. Guardé el cuaderno como un tesoro. Ya no solo tenía una herencia material. Tenía también una historia que nadie más conocía. Un mapa de las cicatrices de mi padre. Y algo me decía que no todos iban a aceptar su decisión con elegancia. Una semana después del funeral, mi tía Beatriz organizó una reunión familiar urgente. Me llegó una invitación formal, como si fuera un evento social. Dudé en ir, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la tormenta. Cuando llegué, ya estaban todos sentados alrededor de una mesa larga. Nadie sonreía. El ambiente era tenso, y la cordialidad de la invitación se había evaporado por completo. «Queremos hablar contigo», dijo mi tío Rogelio, el más frío de todos. «Creemos que todo esto del testamento fue una jugada tuya. Que manipulaste a tu padre en sus últimos días. Que lo presionaste». «¿En serio?», respondí con calma. «¿Eso es lo que creen?». Él estaba enfermo. No pensaba con claridad. Gritó Emiliano, «¿Y tú lo aprovechaste?». Saqué del bolso el cuaderno negro. Lo coloqué sobre la mesa sin abrirlo. Aquí están sus palabras, sus pensamientos, sus decisiones. Nadie lo presionó. Él los observaba. Y decidió por sí mismo. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Ana, ahora con voz más temblorosa que altiva. «No estoy insinuando nada», respondí. «Solo digo que papá los conocía. Mejor de lo que ustedes pensaban». Mi tía intentó cambiar de táctica. Se levantó, caminó hacia mí y puso su mano en mi brazo. «Mira, cariño. No queremos conflictos. Solo queremos que todos tengan una parte justa». «La justicia no siempre es repartir», interrumpí. «A veces es reconocer quién dio y quién solo tomó». Me fui sin darles más explicaciones. Esa noche, supe que el capítulo que comenzaba iba mucho más allá de una herencia. Era una reconstrucción. De mí, de la memoria de mi padre, y de lo que realmente significa familia. Más adelante, vendría la parte más difícil, decidir qué hacer con todo lo que me dejó. Y con todos los que quedaban mirando desde las sombras, esperando que fallara. La mañana siguiente al funeral, me desperté con una sensación de vacío y confusión. Las imágenes del día anterior se repetían en mi mente como una pesadilla mal editada, las risas de mis primos, las miradas frías de mi tía Esther, la humillación pública que había sufrido frente a todos. Pero también, en medio de ese torbellino emocional, había una chispa de algo más profundo, un presentimiento. Desde que era niño, mi relación con mi padre fue complicada. No porque él me rechazara, sino porque siempre parecía que había algo que nos separaba, una distancia no dicha, una conversación pendiente. Él era un hombre reservado, de pocas palabras y mirada intensa. Jamás alzó la voz, pero cuando hablaba, cada sílaba tenía el peso de una sentencia. Durante mi adolescencia, mientras mis primos recibían autos como regalos de cumpleaños o viajes de verano pagados a Europa, yo recibía libros, cartas escritas a mano y charlas privadas con mi padre.
En ese momento, lo interpretaba como un rechazo. ¿Por qué a mí no me das lo mismo que a ellos?, le pregunté una vez, con la voz quebrada por la rabia adolescente. Él solo sonrió y me dijo, porque tú vas a entenderlo un día. Ellos no. Esas palabras me torturaron durante años. ¿Entender qué? ¿Por qué debía ser yo el diferente? ¿Por qué cargar con esa distancia? Pero ahora, después del funeral y del misterioso sobre que el notario entregaría al día siguiente, empecé a atar cabos. Fui al despacho de mi padre esa misma mañana. Mamá no se oponía, aunque tampoco parecía interesada en lo que él había dejado allí. Me sentía como si estuviera profanando un santuario, pero también como si me adentrara en un rompecabezas que había esperado años para ser armado. Los estantes estaban impecables. Todo estaba perfectamente alineado, sus libros, sus carpetas, sus plumas. En el segundo cajón del escritorio, encontré algo que no esperaba, una caja de madera cerrada con llave. Busqué por todo el escritorio hasta encontrar una pequeña llave envuelta en un pañuelo en el último cajón. La caja se abrió con un clic seco, y dentro había decenas de cartas. Eran todas para mí. Cada una estaba fechada y numerada. La primera tenía mi nombre escrito con letra firme, para cuando ya no esté. La abrí con las manos temblando. Hijo, si estás leyendo esto, es porque he partido, y eso ya me duele más de lo que las palabras permiten expresar. Quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti. No de lo que hiciste o lograste, sino de quién eres. Elegí amarte de una forma distinta, porque vi en ti algo que los demás nunca quisieron tener, integridad. Esa misma integridad que te hizo sentir solo entre gente que solo sabe sonreír cuando hay algo para ganar. Perdóname por no haber sabido decírtelo en voz alta. Lloré. Lloré como un niño abandonado, pero también como un adulto que, por fin, encontraba una verdad. Leí 5 cartas ese día. Cada una revelaba partes de su historia, su dolor con la familia, sus decisiones financieras, sus decepciones, y su confianza en mí. Fue ahí donde descubrí que el testamento que sería leído al día siguiente no era solo una distribución de bienes. Era un acto final de justicia de parte de un padre que había sido malinterpretado. Esa noche, no dormí. Me senté frente a la caja con las cartas, ahora con una nueva perspectiva. Decidí leer una más. Esta hablaba de una fundación. Durante años, construí algo que me importaba más que cualquier propiedad o empresa. Creé una fundación con tus valores, no con los de la familia. Se llama Raíces Íntegras. Está registrada a tu nombre desde hace 2 años. Sí, incluso antes de que me diagnosticaran el cáncer. Porque yo ya sabía cómo iba a terminar esta historia. Revisé los documentos anexos, registros notariales, estados financieros, cartas de intención. No era una fundación pequeña. Era un proyecto humanitario con inversiones en educación, salud y acceso a tecnología para comunidades rurales en Sudamérica. Estaba todo en mi nombre. Nadie en la familia lo sabía. Lo había mantenido oculto a propósito. Ellos se reirán de ti en mi funeral, decía una parte subrayada, pero no entienden que la risa que usan para humillar será el eco de su propia ignorancia cuando descubran la verdad. Me estremecí. Y entonces lo entendí todo. No era un testamento lo que se leería mañana. Era una bomba emocional cuidadosamente cronometrada. La oficina del notario estaba llena. Los rostros eran los mismos del funeral, pero esta vez estaban más serios. No porque sintieran duelo, sino porque sabían que ahora sí venía lo que realmente les interesaba, la repartición. Mi tía Esther llevaba una carpeta consigo. Mi primo Andrés no dejaba de mirar su reloj. Nadie me saludó. A nadie le importó que yo estuviera allí. El notario, un hombre mayor de gafas delgadas y tono pausado, pidió silencio. Como albacea legal del señor Ricardo Salvatierra, procederé a leer su última voluntad. El documento era largo. Primero venían los saludos formales, agradecimientos, instrucciones sobre propiedades menores. Mis tíos recibieron algunos cuadros, recuerdos. Una casa de campo para una prima. Pero cuando llegó la parte final, la sala entera contuvo el aliento. En cuanto a mis acciones en la empresa Salvatierra Holdings, la propiedad total de mi residencia principal, mis cuentas bancarias nacionales e internacionales, así como los bienes inmuebles urbanos, designo como único heredero a mi hijo Julián Salvatierra. Silencio. Ni una respiración.
Todos me miraron como si hubieran visto un fantasma. Pero el notario no había terminado. Además, dejó constancia de la existencia de una fundación creada en vida, en secreto, bajo el nombre de Raíces Íntegras, registrada en el extranjero, con un patrimonio inicial de $3 millones, que ha sido ampliado con los años a través de fideicomisos y activos diversos. Esta fundación está a cargo de mi hijo Julián, quien, desde hoy, asume la dirección general, siendo también el beneficiario de los ingresos derivados de su administración. Una risa irónica brotó de mi primo. Fue una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza. Mi tía Esther se puso de pie de golpe. «Esto es un error. Mi hermano no habría hecho eso». El notario levantó una mano. «Todo está registrado y ratificado. Hay vídeos. Hay pruebas. Fue su voluntad». Yo me mantuve en silencio. Miré a cada uno a los ojos. No por venganza, sino por justicia. Habían reído en mi cara en el funeral. Ahora, no sabían dónde mirar. Y eso era apenas el principio. El eco del notario aún resonaba en la sala cuando algo cambió en el ambiente. No era solo la incredulidad o la rabia contenida de mi familia. Era la conciencia, lenta pero imparable, de que la historia que habían contado sobre papá y sobre mí había sido una mentira cuidadosamente construida. Mientras ellos debatían, acusaban y trataban de defender sus intereses, yo sentía como una nueva fuerza crecía dentro de mí. Ya no era la hija ignorada, la prodigal, la que se presentaba con miedo. Era la heredera legítima no solo de una fortuna, sino de la dignidad que papá me había dejado escrita en cada carta, en cada palabra.